Abra su Biblia en el libro de Primera de Juan capítulo 5, por favor. Quiero ir de lleno a la palabra de Dios porque hoy tenemos una noche especial de discipulado. ¿A cuántos les encanta venir a los discipulados? ¿Le gusta? Yo me imagino que porque es una reunión especial para poder ser entrenados, para poder ser fortalecidos por la palabra. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 vamos a leer algo quiero que podamos tener unos ojos atentos, unos oídos muy atentos, porque lo que Dios depositó en mi corazón para poder predicar en esta noche es acerca de la vida que vale la pena ser vivida. Decirle al que está a tu lado: vale la pena vivir en Cristo. ¿Dice amén o no dice amén? ¿Lo cree? Si decimos que vale la pena vivir, es porque hay un espíritu de muerte que te está diciendo que no, que debes morirte, que debes echarte, rendirte. Solamente déjate morir. Y ese es el espíritu de este mundo. Es la voz de Satanás, de sus demonios. Pero cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y es hecha nueva criatura, la palabra dice que Él vino a darnos vida y vida abundante. No sé usted, pero cuando alguien me dice vida abundante, yo no me imagino una vida mediocre. Yo no me imagino una vida que no es digna de ser contada. Yo me imagino una vida que hace eco por los siglos, que hace eco en la eternidad. Una vida que marca la diferencia. Yo creo que esa es la vida en Cristo. Y cuando nosotros entendemos que la vida en Cristo vale la pena ser vivida, vamos a comprender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos fueron nacidos por medio de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces déjeme decirle que usted vence al mundo. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted esté afuera, delante de los asuntos de este mundo, trabajando, estudiando, simplemente viviendo, tiene que entender que tenemos una mentalidad de vencedores, no una mentalidad de víctima. Una mentalidad de perdedor que se deja echar a la suerte, que dice: bueno, ya está, ellos ganaron. No. Si yo creo que tengo la vida que vale la pena ser vivida, tengo la mente más que vencedora en Cristo Jesús. ¿Qué es una mente vencedora? Vamos a entenderlo leyendo más. Dice: vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? No, pero dígalo con, valga la redundancia, con fe. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. ¿En quién? ¿En un presidente? ¿En un hombre? ¿En un pastor? ¿En nosotros mismos? La palabra nos enseña que hemos sido salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, de Él, de Cristo Jesús. Él no dijo: yo soy una de las formas de vivir, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las tantas verdades. Él dijo: el camino, la verdad y la vida, la única que vale la pena ser vivida. Y cuando nosotros recibimos la mente de vencedor, de vencedora en Cristo, es porque hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Si alguien dice tener la vida en Cristo, pero no tiene una vida que habla de fe, ¿cuál es la vida que habla de fe? Es una vida con obras. Obras de arrepentimiento, obras que hablan de una fe genuina. La palabra nos enseña que la fe que le agrada al Señor es una fe viva. La fe muerta es la que no tiene obras. Digan conmigo: la vida en Cristo es una vida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo, por favor. La palabra dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Wow.
Y después el apóstol Juan empieza a hablar acerca de cuál es este testimonio que hemos creído, cuál es esta fe, en qué hemos depositado nuestra confianza. Y él empieza a retomar esta idea en el versículo 11, mismo capítulo, primera de Juan 5, pero el versículo 11 dice: y este es el testimonio. ¿Cuántos tienen el testimonio? No estoy hablando de su testimonio o mi testimonio de cómo hemos llegado a Cristo, sino el testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador, de que Él es el Señor. ¿Cuántos tienen ese testimonio? Dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado. No, pero dígalo con alegría. Pareciera como si le hubiera dicho que nos dio muerte eterna. No, hermano, ¿sabe lo que es vida eterna? ¿Sabe lo que es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Hay personas que se imaginan la aureola, el arpa, las alas de ángel, las puertas. Querido hermano, la vida eterna no comienza después de la muerte. Vida eterna comienza en el milisegundo que usted pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. La vida eterna comienza aquí mismo, en la tierra, de la mano de nuestro Señor Jesús. Si usted es un hijo de Dios, tiene vida eterna. ¿Amén o no amén? Y vida eterna, por más que suena algo grandioso, majestuoso, y lo es realmente, tenemos que entender que la vida eterna se asemeja más a una vida sometida, rendida a los pies del Maestro, que ora, ayuna, hace vigilias, le enseña a sus hijos la palabra. Es un modelo de Cristo aquí en la tierra. Es un discípulo que hace discípulos para la gloria de Dios. Eso es vivir la vida eterna, hermano. Vida eterna. Hay personas que se confunden tanto y piensan que va a ser como algún tipo de recompensa. ¿Qué recompensa si nosotros no nos merecemos la vida eterna? Vida eterna es recibida por gracia, por algo que no hemos hecho ni que nos hemos ganado, sino por los méritos y las obras de Cristo en la cruz. Y es por eso que tenemos vida abundante, vida eterna. Decirle al que está a tu lado: tengo vida eterna. Pero con una sonrisa dígale: tengo vida eterna. Y dice: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre del Hijo de Dios? Aleluya. Entonces usted tiene la vida. Sigamos leyendo. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Levante su mano, reciba esta palabra, recíbala. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos creen en esa promesa? Recíbala para su vida. Esta es la vida que vale la pena vivir. ¿Qué acabamos de leer en primera de Juan 5:12? El que tiene al Hijo tiene la vida. Querido hermano, muchas veces hemos venido delante de Cristo pensando que es el último recurso, mi última escapada, mi última salida. Y esa es una mala noción de lo que es el Evangelio, de lo que es la salvación. Cristo no es el último recurso, es el único recurso. Es el único salvavidas, no hay otro. Es Cristo o nada, es la vida o es la muerte. No existe vida sin Cristo. ¿Entendemos eso? Pero ¿por qué hoy entonces hay tantas personas que dicen no creer, que son agnósticos, ateos o de otras religiones falsas, pero que viven? Yo los veo ahí vivitos y coleando. Yo los tengo de compañeros en la escuela. Yo los tengo de compañeros en el trabajo. ¿Cómo puede ser que ellos no tengan vida? Para entender este asunto, la palabra nos dice y nos hace una referencia que es como si estuviesen muertos en vida. Lo que hoy en día llamaríamos como un zombie. ¿Cuántos alguna vez estuvieron como muertos en vida? Solamente los que
sabemos lo que es vivir sin Cristo, reconocemos esto. Es vivir pero de una forma en la que no parece vida. Parece contraproducente lo que digo, pero si usted me entiende y escucha lo que digo, tiene sentido. Es como que hay algo dentro tuyo, tu espíritu, la parte más profunda de tu ser, que te dice, no, esto no está bien. Hay algo más que esto. Hay algo más que solamente levantarme, trabajar, levantarme, luchar, levantarme, sufrir, o enfermedades, o luchas, o hambre. Hay algo más que esto. Y yo creo que esa es la voz del Espíritu Santo, convenciendo al hijo perdido para que vaya a los brazos de su Padre amoroso, diciéndole, amado hijo, yo no te creé para esto. Esto no es vida. La única vida es la que está en el Hijo de Dios. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hay una frase que yo he escuchado a mi hermano Natanael mencionar mucho en las reuniones de liberación, en las reuniones de jóvenes, y es que la vida sin Cristo no es vivir, es como sobrevivir. Es algo del día a día. Parece que estamos todo el tiempo vacíos, necesitados, nada nos sacia, no importa lo que hagamos, los recursos que tengamos, de la clase que vengamos. El mundo te quiere engañar diciendo que al tener más objetos o bienes materiales vas a ser saciado. Ese es el engaño de Satanás. O las personas que te dicen, aquí está la vida que vale la pena vivir, aquí está el verdadero Dios, aquí está la verdadera salvación. Pero Cristo, Dios, te ama tanto que quiere decirte la verdad. Y la verdad es que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nosotros que somos hijos e hijas de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Tenemos que confesar esta verdad. No podemos estar viviendo, sirviendo a dos señores. La palabra dice, o sirves a Dios o a los hombres. Nadie puede servir a dos amos. Pero el que sirve al Señor tiene la vida. Y la vida de Cristo se manifiesta en Él. Tenemos que entender eso. Yo quiero que leamos la parte, que vayamos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Le repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y veamos delante de la palabra de Dios cómo es esa vida. Decía el que está a tu lado, ¿cómo es esa vida? ¿Alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Cómo es la vida de un cristiano? ¿Cómo debe ser mi vida aquí en la tierra? Bueno, la palabra nos enseña mucho al respecto. Recuerde que la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones, es nuestra guía para cada creyente que quiere vivir la vida de Cristo. Es la vida de Cristo, no es mi vida. ¿Sabían eso? Es la vida de Cristo. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice así: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os ¿qué? No, dígalo bien fuerte, ¿os qué? Os santifique por completo. La vida en Cristo es una vida santa. ¿Cómo es esa vida? Santa, apartada, diferenciada del resto. ¿Cuántos dicen amén? Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hará? Es el Espíritu del Señor que está en mí. No es algo que yo haya hecho, no depende de mí, depende del Espíritu que Dios depositó en mí, su Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí son templo del Espíritu Santo? Y si estás aquí vivo en la tierra, es porque estás en un periodo de santificación. Esa es la vida del creyente. No es la vida del desenfreno, no es la vida de bueno, ya estoy salvo, total, no importa lo que haga, ya sé que Cristo me perdona. Esa es la mente de alguien que practica el pecado. La palabra dice que el Hijo de Dios no practica el pecado.
Puede caer, pero siempre vuelve a levantarse. La diferencia entre practicarlo es cuando alguien tiene un disfrute, un deleite y no hay arrepentimiento en esa vida. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, nos dice que tanto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Él nos va a santificar. Hace un tiempo utilicé esta analogía para explicar lo que es la santificación. Y usted imagínese, ¿alguna vez ha visto programas de cocina en la televisión? ¿Le gustan los programas MasterChef? Bueno, hay varios, ¿no? Y yo tengo la bendición que mi novia Raquel está estudiando gastronomía, quiere ser chef y ella, yo la veo que a veces publica videos, ¿no? Haciendo todas sus recetas, los postres, las comidas. Y hay algo muy, a mí me parece asombroso que todos los estudiantes de cocina tienen que practicar y es cómo utilizar los cuchillos. Y si usted ve un estudiante de cocina, se ve que tiene todos los dedos marcados porque es algo difícil que no todos podemos manejar. Yo, por ejemplo, a mí me dicen, anda a cortar, qué sé yo, teníamos que hacer una salsa para los choripanes y yo tenía que cortar los pimientos y todo, y a veces me salían unos pedacitos más grandes que lo otro, y yo digo, ¿cómo hace Raquel? Que ella hace ta, 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 y ya está todo ahí. Es con una práctica, pero imagínese que la santificación es ese movimiento donde Dios te separa del resto. Y no solamente que te separa, porque cuando el cocinero corta, tiene que después separar del otro resto, de lo otro que ya es diferente, es otra cosa. Y la palabra nos enseña que si hemos venido a Cristo y hemos depositado nuestra fe en Él, hemos nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Somos una nueva creación. Muchas veces no tenemos idea de lo que eso significa. En el momento que usted creyó en la palabra y se sometió y se arrepintió de sus pecados y reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hubo un poder milagroso, creador, mucho más grande que el de la creación del mundo. Porque el poder que dio la creación del mundo es ex nihilo, que es crear algo a partir de la nada. Pero cuando Cristo entra en tu vida, Él crea algo de que, wow, entiéndame esto, Él comienza a crear un hijo de Dios perfecto, justificado a su imagen, a su semejanza, de alguien que era un pecador, un hijo desobediente, un pervertido. Eso es el poder sobrenatural de Dios. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente su sangre en la cruz puede limpiar todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida. Esa es la vida de Cristo, santa, apartada. Quiero enseñarles en esta noche cuál es el objetivo principal del Evangelio, para que ya no haya dudas o algunas incertidumbres que salen por ahí cuando nos ponemos a pensar en el Evangelio. Una persona cuando piensa en las buenas noticias, automáticamente piensa en todos los beneficios de recibir el Evangelio. Y claro que en la vida en Cristo vamos a tener beneficios, vamos a tener recompensas, pero tenemos que aprender a discernir, a diferenciar entre lo que es la salvación y lo que son las recompensas. Hay obras que son dignas de recompensa. De hecho, la palabra nos enseña que va a haber coronas incorruptibles delante del reino de los cielos y cada uno va a ser recompensado por sus obras, pero la salvación es por gracia, como ya hemos mencionado. Entonces, el objetivo principal del Evangelio no es recibir recompensas, no es recibir beneficios. El objetivo principal del Evangelio es la unión con Cristo. Diga conmigo, la unión con Cristo. Ese es el objetivo principal. Después hay otros objetivos, pero ese es el principal. ¿Por qué? Porque cuando yo me uno a Cristo, soy justificado por fe. Y es como que Dios mismo hace omisión a todo lo que era mi pasado, a todos mis pecados. La palabra dice que Él lo agarra, lo arroja al fondo del mar y no vuelve a acordarse de eso. Es porque cuando usted es justificado por la sangre del Hijo de Dios, cuando Dios ve a su alma y ve todo lo que usted ha hecho en su vida, ya no ve a la persona, ahora ve a Cristo. Dios te ve como a Cristo, sin mancha, sin pecado, santo. Esa es la vida que vale la pena ser vivida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el objetivo principal. Ahora, hay muchas personas que cuando le preguntan, ¿soy
¿sos salva o fuiste salva? Automáticamente esa persona como que se remite al pasado, ¿no? Y comienza a contar su historia y empieza a decir, bueno, yo voy a hablar en mi caso personal. Y es que muchas veces me ha tocado contar esto y es que uno empieza a decir como, bueno, en el 2013, cuando a mí me invitaron y yo pasé por mi encuentro con Jesús y yo tomé la decisión, me arrepentí y reconocí a Cristo como mi Salvador y recibí la unción del Espíritu Santo. Es desde ese momento y una persona dice, wow, esta persona es salva. Pero cuando le empezamos a preguntar y le cambiamos un poquito la pregunta, ¿de qué fuiste salvo? Ahí es como que la persona no sabe qué decir, o a veces se echa al agua sin saber nadar y empieza a decir, bueno, yo fui salvo de la droga, yo fui salvo de un matrimonio caído, de un matrimonio de que estábamos a punto de divorciarnos, yo fui salvo claramente del alcoholismo, yo fui salvo de la pornografía, yo fui salvo de esta enfermedad. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que primeramente fuimos salvos del juicio de Dios, de la muerte, de una muerte eterna. Acabamos de leer que en Cristo recibimos vida eterna. Entonces, si tenemos que entender el mensaje del Evangelio, tenemos que meditar profundamente en por qué Jesús hizo lo que hizo. ¿Sí? Hay una frase que quiero mostrarle y es que saber lo que Jesús hizo por usted no le transformará hasta que no reflexione profundamente en por qué lo hizo. ¿Amén o no amén? Somos una iglesia de palabra, de poder, de avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que a veces damos palabra, damos alimento, pero como yo predicé hace unos meses, unas semanas atrás, acerca del bebé espiritual, hay que tener el tiempo para digerir esa palabra. Y tenemos que meditar, tenemos que ser cristianos maduros, diligentes, que obedecen, pero que a la vez digieren, meditan en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el Evangelio? Muchas personas confunden el mensaje y no es que ese mensaje sea el incorrecto, sino que está incompleto. Yo hace unos años conté esta historia y quiero contarla otra vez para aclarar este ejemplo. Y es que hace unos años yo tuve el privilegio, el honor de acompañar al pastor David. ¿Cuántos son agradecidos y aman a nuestro pastor David? Y yo tuve el privilegio de acompañarlo porque él había sido invitado desde la mismísima Casa Blanca a Washington, D.C. para tener ahí una reunión con muchos líderes, empresarios, y yo iba a ir de traductor. Así que me fui contento, pasamos unos días tremendos, llenos de la gloria de Dios. Y me acuerdo que en una noche que teníamos libre, fuimos a visitar el centro, fuimos a caminar ahí con otros pastores que también fueron invitados a esa reunión. Y yo me acuerdo patente que estábamos caminando por el centro cuando escuchamos una voz de un predicador como se le diría callejero, ¿no? Que es muy común verlo en Estados Unidos, pero son personas que están con carteles, con pancartas y con megáfonos. Entonces era imposible no escucharlo. Y veíamos que se acercaba y se acercaba. Y de la nada vemos que de la otra esquina comienza a caminar una pareja de dos jóvenes afroamericanos que eran homosexuales. ¿Cómo sé que eran homosexuales? Bueno, es que ellos se hacen ver. Usted sabrá, se hacen ver. Y estaban paseados de la mano, besándose. Y cuando este predicador puso sus ojos en esas dos personas, dijo algo que nunca me voy a olvidar. Y fue como detonar una bomba que comience la guerra. Porque nosotros estábamos ahí en medio de ellos como diciendo, a ver quién tira la primera bala, a ver quién tira la primera piedra. Y él dijo en ese momento, recuerde que estábamos en el centro, había unos restaurantes, y vio que a veces cuando hace frío, en los restaurantes ponen como esos calentadores afuera, públicos, para que tienen, una llamita ahí, ese gas que hace que se calienten los clientes. Y el predicador cuando lo vio a la pareja dijo, así como arde ese fuego, ustedes arderán en el infierno. Así hicimos, como wow, comenzó la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cuál fue la respuesta de estos jóvenes? Bueno, no lo puedo mencionar acá porque estamos en la casa de Dios. Pero uno de ellos comenzó a hacer señas obscenas
comentarios maldicientes. Se desnudaron enfrente de todos nosotros, de los que estábamos ahí, y básicamente querían practicar el coito en la calle. ¿Qué te quiero decir? Aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es un mensaje que no es incorrecto, pero está incompleto. Claro que si esos jóvenes no se arrepienten y no entregan su vida al Señor, van a arder en el infierno. Van a arder en el infierno. Pero ese no es el mensaje completo del Evangelio. Cuando uno quiera hablar acerca del Evangelio, tiene que comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? El principio que muchas personas se imaginan es de la caída del hombre. ¿Cuántos recordamos la historia de Adán y Eva? ¿Recuerda la historia? Es ese fruto que el Señor les había dicho que no comiesen, del árbol del conocimiento entre el bien y del mal, el árbol entre la vida y la muerte. Pero ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios. Muchas personas comienzan por este punto para aclarar que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, que todos necesitamos un Salvador. Y eso está bien, es el mensaje correcto. Pero así no comienza la historia. La historia comienza en el principio donde nos vemos con un Dios creador, un Dios que es amoroso, un Dios que es un ser personal, que quiere tener una relación de comunión perfecta con sus hijos, con su creación. Vemos a un Dios que creó todo, que era un paraíso, el jardín del Edén, que muchas veces Natanael ha enseñado que Edén en el hebreo significa placer. Es ese momento de comunión perfecta donde el hombre, la mujer estaban unidos con Dios. Digan conmigo, santos. Digan conmigo, glorificados. Ahí podemos hablar acerca después de la caída. Pero si vamos a hablar bien acerca de la vida eterna y el mensaje del Evangelio, tenemos que entender toda la narrativa. Hermano, el plan de Dios siempre ha sido de reunir a sus hijos perdidos hacia Él y que juntos podamos vivir en comunión otra vez. ¿Podemos entender eso? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Acompáñame en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 6. Aquí la palabra nos hace la distinción entre los que son las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Ya que estábamos hablando de Adán y Eva pecaron y fueron desterrados del paraíso, desterrados, separados de la presencia de Dios, porque pusieron sus ojos, su mirada en las cosas de la carne. Dieron oído a la tentación, al engaño de Satanás, de la serpiente. Pero cuando alguien recibe a Cristo, la palabra nos dice que por las obras del Espíritu es que cancelamos, es que destruimos, es que matamos esas obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuántos conocen personas que por ocuparse y por mentalizarse, por pasar tanto tiempo en darle placer a su propia carne, lo único que sembraron en su vida es muerte? ¿Solamente unos pocos? ¿Cuántos de nosotros por sembrar en la carne hemos cosechado muerte? Todos tenemos que levantar la mano. Ese es el resultado del pecado. Si no hubiese pecado, como en el jardín del Edén, como en el paraíso, como donde no había pecado, no había muerte. Y es por eso que hoy en día podemos decir que el que no tiene el Hijo no tiene la vida, es un muerto en vida. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu. A ver si prestamos atención, a ver si despertamos, a ver si abrimos los ojos espirituales y entendemos lo que el Espíritu Santo quiere darte. Él quiere darte vida y paz. Él quiere darte vida y paz, pero tenés que ocuparte de las cosas del Espíritu. Tenés que darle la prioridad en tu vida. Como orábamos al principio, Él tiene que tener el trono de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? El ocuparse de la carne es muerte. Nada bueno puede
salir de sembrar en la carne. Ocuparse de las cosas del Espíritu es vivir una vida, como dijimos, santa, apartada. Yo no puedo entender, con toda honestidad y con todo respeto, yo no puedo entender personas que profesan la fe en Cristo, que dicen ser hijos y hijas de Dios, pero que al momento de marcar la diferencia, al momento de ser santos, al momento cuando Dios los quiere apartar del mundo, ellos dicen: no, yo todavía comparto algunas ideas con ellos, yo todavía tengo amistad con el mundo. Y la palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está hablando de unas amistades físicas, está hablando de una amistad con espíritus. ¿Alguien le daría la bienvenida a Satanás en su casa? Entonces, ¿por qué nos ocupamos de las cosas de la carne? Creo que fue el pastor Burso o el pastor Hernán que dijo que los cristianos somos como puertas. Y las puertas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pero recuerde que Dios le ha delegado poder y autoridad, que si usted le cierra la puerta al enemigo, la palabra dice: resistid a Satanás y él huirá. Resistid a Satanás y él huirá de vosotros. Pero primero dice: someteos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame en Colosenses capítulo 3. Ya voy a terminar con esta palabra. Yo creo que esta es una palabra breve, concisa, pero que es fácil de escuchar y fácil de entender. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 1, amén. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y lo que va a decir a continuación es tremendo. ¿Alguien tiene oído para escuchar la palabra de Dios? ¿Alguien tiene el discernimiento para saber lo que dice el Espíritu Santo? Reciba esta palabra, porque habéis muerto. Yo no me siento muerto. ¿Usted se siente muerto? ¿Alguien tiene? A ver, ¿tenemos que llamar a la ambulancia acá? Todos se me ven bastante vivos. Todos tienen la tez enrojecida, hay sangre corriendo en tus venas. Estás vivo. ¿Por qué la palabra dice habéis muerto? Está hablando del viejo hombre, la vieja creación, que acabamos de decir que somos nueva creación. En Cristo, solamente en Cristo. Si una persona no tiene a Cristo, no tiene la vida, por lo tanto está muerta en sus pecados, en sus deseos, en la carne. Pero cuando la persona recibe a Cristo, es nueva criatura. ¿Y qué se hace con lo viejo? Se tiene que echar a la basura, se tiene que enterrar. Querido hermano, escúcheme por un momento. Si usted no ha prestado atención en toda la prédica, quiero que se vaya con esto. La única vida que existe es la vida que vivimos con el Hijo de Dios. Y todo lo contrario a esa vida es muerte. Pero te voy a decir algo muy importante, que quizás en tus sentidos no lo puedes entender al principio, pero el Espíritu Santo te va a ayudar a entenderlo. La vida en el Hijo de Dios comienza con tu muerte. No me escuchaste. La vida en el Hijo de Dios comienza con tu muerte, con mi muerte. Porque Cristo murió por nosotros y al tercer día resucitó. Y nosotros juntamente con Él morimos y resucitamos. Hay nueva vida, hay nueva creación, hay un nuevo hombre y una nueva mujer. Lo que está muerto, dale la gloria al Señor. Por eso yo todavía no puedo entender. Hay personas que profesan ser hijos de Dios, pero que jamás murieron a su yo.
jamás murieron al viejo hombre, por lo tanto no tienen al Hijo, no tienen la vida. Y ese proceso, hermano, déjeme decirle, de muerte a la vieja persona, al viejo hombre, a la vieja mujer, es algo que solo Dios puede hacer. Hoy el mundo te está señalando que no hay esperanza, que para qué vivir esta vida, para qué seguir trayendo bebés a esta tierra, para qué, para que mueran en un terremoto, para que les agarre cáncer, para qué, si total se van a morir. Querido hermano, si usted quiere vida eterna, primero tiene que morir a su carne, a sus pasiones, a sus deseos, para que la vida de Cristo se manifieste en usted, en mí, en nosotros. Si alguien aquí levantó la mano cuando yo dije ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Y usted levantó la mano, ya no es su vida. La vida de Eloy Sensini terminó en el 2012. Ahora estoy viviendo la vida de Cristo. No hay vuelta atrás. No existe vuelta atrás, porque lo que Dios dijo, eso es nuevo, eso es mi hijo, ya no puede retractarse. Así es el poder de la gracia y el amor de Dios, que una vez que Él te hace suyo, usted es de Él y Él es de usted para siempre. Sigamos leyendo. Si me pueden acompañar los ministros de alabanza. Quiero volver a leer desde el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Querés encontrar la vida que vale la pena vivir? Tenés que buscarla en Dios. Está escondida, pero se puede hallar. Porque la palabra dice que aquel que busca, aquel que toca y toca y toca esa puerta, en algún momento se le abrirá. Quiero hablarle a personas jóvenes. Claro que todos somos jóvenes en el Señor, pero a personas que todavía no tienen una vida desarrollada, cómoda, que todavía están pensando de qué voy a vivir, qué voy a hacer, cuál es mi propósito. Tu vida está escondida en Cristo Jesús. Pero ese mensaje también puede ser a las personas que ya han vivido su vida. Sí, viviste tu vida. ¿Y qué te trajo eso? ¿Qué cosechó? Muerte, corrupción, desesperanza, perversión, maldición. La vida en Cristo. El resultado de la vida en Cristo es la gloria del Padre. La gloria del Padre. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Déjeme enseñarle algo. La palabra que aquí nos dice manifieste, manifestados, en el original, en el griego, es paneros, no planeros, no planeros, paneros, que significa dar a conocer, hacer evidente, aclarar. Yo le pregunto, si usted vive la vida en Cristo, si usted tiene a Cristo en su vida, ¿acaso es evidente para todos los demás? ¿La vida de Cristo en usted es evidente en su trabajo? ¿Es evidente en su casa? ¿Es evidente? Eso significa manifestar. Y esto me hizo acordar que en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
voy a volver a preguntar por última vez en esta noche: ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Mantén tu mano levantada. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? A ver, ¿cuántos? Toda la creación, tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta los animales, porque son parte de la creación, el reino natural, la naturaleza, toda la creación está clamando, está gimiendo, tiene un anhelo ardiente para que Cristo sea manifestado, que se haga evidente, que se haga claro en tu vida. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No hay tiempo que perder. Cristo tiene que hacerse evidente en nuestra vida. Sepultemos al viejo hombre con sus deseos y sus pasiones. Pongamos la mirada en Él y corramos esta carrera. Peleamos esta buena batalla. Que al final, la palabra que acabamos de leer, que aquel que os llama es fiel para hacerlo, es fiel para perfeccionarte hasta el fin, es fiel para llevarte hasta la meta. Porque si tienes al Espíritu Santo, Él te va a santificar en todo tu espíritu, en toda tu alma, en todo tu cuerpo, para mantenerte irreprensible, santo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que empezar con una muerte. La muerte de Cristo ya está. Si hay algo a lo que no has muerto, que no se lo has entregado al Señor, hoy en esta noche Cristo lo sepulta 6 metros bajo tierra. Y hay gente que no va a decir amén a eso. Hay gente que va a salir disgustada, incómoda. Este no es el mensaje que yo necesitaba. Yo necesitaba un mensaje de amor, de paciencia, que me anime, que me levante. No hay mensaje más poderoso que este: que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la vida, la única vida que vale la pena vivir. ¿La vas a vivir? ¿La vas a vivir?